Y me han encargado que hable de cuál es la realidad actual del sistema educativo, que estaría en la nueva ley, el nuevo borrador, que desde el 25 de septiembre tenemos sobre lo que va a ser la ley de educación, la ley orgánica de mejora de la calidad educativa a partir de ahora. Y el título, no soy un experto en informática, no quisiera para darle pantalla completa. El título que le damos es esa palabra, es un proyecto inoportuno pero oportunista. Y quiero enlazar con esto porque terminaré, si me da tiempo, con la misma frase con la que he comenzado. Esta ley tiene una peculiaridad que no tiene ninguna otra ley de educación, no tiene más que un artículo. Artículo único, se derogan los siguientes apartados de la LOE. Por lo tanto, está claro que es una ley contra otra ley. Va a derogar una serie de puntos, nada más. Luego añadirá algunas adicionales, alguna de las adicionales transitorias y disposiciones finales es complicadísima. Esta mañana hemos estado en un debate, unos cuantos compañeros, de qué quieren decir con una frase que modifique un aspecto de la LODE, y había diversas interpretaciones, y después me encantaría, si nos vemos ahí fuera, comentar. Pero es una ley oportunista, y con esto acabaré al final, porque le ha servido entre la crisis y este proyecto de ley, les va a servir para desmantelar el proyecto educativo que tenemos en marcha en estos momentos. Desde el sindicato no nos oponíamos a que hubiera una reforma de la LOE, la hubo ya el año pasado, hace 2 años, con la Ley de Economía Sostenible. Podía ser discutible o no ser discutible, no hay ninguna ley que sea tan sagrada, pero esta ley sí adolece de una serie de problemas fundamentales. Primer problema, no ha tenido debate ninguno, no ha habido ningún libro blanco, no se han analizado las causas que exigen la mejora de la ley. Se nos habla del informe PISA, se nos habla de que la LOE ha fracasado, pero en todo el Estado la situación es igual. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el País Vasco y mi comunidad, la Comunidad Valenciana, en los resultados? Me da igual que hablemos del informe PISA o de cualquier otro informe. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué el asentismo o el abandono escolar antes de eso es tan diferente en unas comunidades que en otras? ¿Es el sistema el que falla? ¿O son diversas coordenadas que hay alrededor las que fallan? No se analiza nada de eso. El Ministerio nos dice, y nosotros como sindicato hemos tenido 2 o 3 reuniones con un ministerio, aparte de las reuniones del Consejo Escolar de Estado, que han sido públicas y notorias, puesto que varios sindicatos y organizaciones hemos abandonado ante la falta de debate, nos hemos salido, pero abren una página web y nos dice que mandemos aportaciones. Mandas una aportación, te dicen que la han recogido, o mejor, no te dicen ni que la han recogido, y no te dejan saber si se va a admitir, si no se va a admitir, si están de acuerdo o no de acuerdo. Por lo tanto, ese artículo 2 bis que han incorporado, donde dicen el sistema educativo se compone de, y enumera todos los agentes sociales que participan en él, incluido el profesorado, incluido los sindicatos, incluido etcétera, etcétera. ¿Dónde ha estado? En España tenemos constituida una mesa de diálogo social, los sindicatos y organizaciones más representativas, COE, y sindicatos más representativos. No se ha reunido para hablar del sistema educativo. Es curioso que la Unión Europea sí tiene un comité de diálogo social europeo en educación, que nos reunimos cada 6 meses, tengo la suerte, sobre todo la desgracia, de pertenecer a él, y ese sí se ha reunido y se ha hablado allí de la ley. Aquí no hemos tenido esa oportunidad. Por lo tanto, la ley para nosotros ya parte de algunos defectos. Paso muy rápido a algunas. Es una ley donde el centralismo y el exceso de control por parte del gobierno central es absoluto, en contra de lo que se ha estado diciendo de flexibilidad, etcétera, etcétera. Después veremos que sí da cierta autonomía, que Victorino Mayoral ha insistido en ello, peligrosísimo, pero ya hablaremos de ello. Se incrementa el porcentaje del currículo básico correspondiente al gobierno central. Bueno, menos mal que alguna comunidad, incluida del mismo signo político, ha protestado, menos mal. No ha sido con la boca muy alta, pero regula, que yo sepa, desde hace años no teníamos una ley que entrara a regular curso a curso las asignaturas. Eso se dejaba para un real decreto. Ahora no, ahora es la ley la que entra. Con lo cual, cuando uno quiera modificar algo, tiene que sacar una ley orgánica para modificarlo.
Es el caso, lo hace con primero bachillerato y segundo bachillerato. Ni siquiera te dice el tronco común. No, no, es más. Regula algo importantísimo, y aquí aludo a mi experiencia como director. Los programas de aprendizaje, de mejora del aprendizaje, la antigua diversificación curricular. Entra a regular y a ser competencia. Cuando eso era una de las bazas que teníamos. Mi centro tenía 20 nacionalidades diferentes, aparte de un grupo de gitanos. Y supimos dar respuesta a ellos, pero supimos dar respuesta desde unos recursos mínimos, como decía antes el ponente, pero no solamente eso, sino con una adaptación de los recursos a la realidad que teníamos. Todo eso intenta controlarlo directamente desde el gobierno central. Ya no son los centros, ni siquiera las comunidades, ¿vale? Ese, repito ahí. Tampoco deja lugar a las acciones de las comunidades sobre los centros, cómo organizar los apoyos. Sí, pero ¿hasta qué punto llega el exceso de control? Claro, luego se va a traducir. Fijaos en esa frase, dice, suprime el artículo 24.8. Los centros educativos podrán organizar de acuerdo, esto lo decía la LOE, de acuerdo con lo que regule. Por supuesto que tiene que haber unos criterios regulados. No pedíamos los centros, no pedíamos los centros que seamos nosotros quien lo articule, pero sí que lo adaptemos a una realidad que tenemos. Hace poco en un debate, precisamente en una mesa con el Ministerio, me decía la secretaria de Estado, dice, es que es importante evaluar los centros. Yo no me pongo a evaluar los centros, pero no me compare el centro Ramiro de Maeztu, y le citaba nombres concretos, el Instituto Ramiro de Maeztu con el Instituto Carabanchel. No me lo compare, sin tener en cuenta un factor que los economistas, ella entendía mucho de economía más que yo, tenéis muy en cuenta, que es el valor añadido. Si tengamos en cuenta de dónde parte cada centro y a dónde llega, por lo tanto, nos oponemos. Ya veremos que luego, y aquí empezamos con una de las claves fundamentales para el tema de hoy. Hay una selección, desde el principio, hay una obsesión por el mercantilismo y la competitividad, lo han dicho. Empleabilidad, competitividad, son palabras que en el preámbulo se repiten una y otra vez. Cuando uno compara el preámbulo de otras leyes, incluida la LOCE, para que nadie me acuse de sentido político, incluida la LOCE, con este preámbulo se lleva una inversión desastrosa. Se selecciona al alumnado a partir de tercero de eso. Ahora veremos unas tablas que he preparado que mucho antes. Aparece una formación profesional básica que no da opción más que a tener un certificado profesional de nivel 1. Algo que cualquier trabajador puede adquirir si ponemos en marcha el proceso de adquisición de competencias a través de la experiencia laboral. Programas de mejora del aprendizaje tampoco dan opción ni a título ni a asistencia. Antes primero tuvimos los programas de garantía social. Yo los pude implantar en mi centro, ya era director en aquel momento. Después tuvimos los PCPI, con todas las dificultades, con todos los problemas, pero si lográbamos, en una frase que ha terminado, si lográbamos la colaboración del profesorado, eran rentables y se sacaban muy buenos resultados. Estaba en conseguir la colaboración del profesorado y evitar, lo que decía antes, ya no recuerdo, el ponente ha sido que eso quedara en manos de los interinos. ¿Sí? Nosotros tuvimos la experiencia de que los primeros que elegían alguna asignatura de los programas de diversidad o de los PCPI éramos la junta directiva, con lo cual automáticamente ya arrastrabas automáticamente a los demás a él. Y, lógicamente, si esto no se les da ni título de graduado, ni acceso a los ciclos formativos de grado medio, pues estamos dejando, precisamente a los alumnos que más lo necesitan, los estamos dejando abandonados. Recordad que en el preámbulo, y por último, itinerario de cuarto de eso, pero sin retorno. Así que el itinerario conduce a un sitio. Pero no puedo... No, mira, es que tú has hecho itinerario, ahora haces la reválida de cuarto de eso y ya vas encaminado allá. Parece como si el alumno naciera predestinado. Bien, esa es lo que decía antes. Fijaos bien, lo he puesto así para que se vea que esto es una carrera de obstáculos. Total. Empieza un alumno en primaria, 6 años. Primero, segundo, tercero. A lo mejor algún profesor se le dice, es que este niño conviene que repita. Somos el país, creo, de Europa, creo que es el primero o el segundo, no recuerdo ahora en la estadística, de más repetidores. Por lo tanto, parece bueno. A partir ya tercero ya tenemos una prueba, primer obstáculo. Es cierto que no tiene carácter todavía selectivo, pero ojo, ya el profesor puede decir, no, es que este alumno conviene que repite. Pobrico, 9 años ya repitiendo, buena carrera le espera. Seguimos, cuarto, quinto y sexto. ¡Pum! Prueba externa. Y yo, profesor, digo, pero hombre, ¿tampoco te fías de mí? ¿Quién me tiene que venir una prueba externa? Y claro, a uno se le encienden las luces. ¿Esa prueba externa y la van a hacer otros profesores? Dejo el interrogante abierto.
Parece que el otro día me decía alguien, dice, hombre, a lo mejor surgen enseguida empresas especializadas en eso. Prueba, informe, y el alumno puede pasar a la secundaria obligatoria o puede, si ha repetido, ya no puede repetir otra vez en el ciclo, pero y ahora sí, la secundaria es una maravilla. La secundaria es una maravilla. Ahí tenéis el esquema. Un alumno cursa primero, segundo, ya en segundo, al terminar segundo, es que como ya ha repetido un año, este muchacho no tiene talento. Esa palabra es muy bonita, la utiliza el ministro, le gusta mucho la palabra talento. No tiene talento, no tiene capacidad para... Sí, me gusta más talento, en el diálogo suyo me gusta más talento. Por lo tanto, lo mandamos a la formación profesional básica. Y la formación profesional básica ya no tiene ni el título de graduado, y si quiere acceder al ciclo medio tiene que pasar un examen para el que va a tener bastantes dificultades. Termina tercero y no está capacitado para pasar a cuarto, lo mandamos al programa de mejora del aprendizaje, lo que actualmente se llama diversificación curricular. Si este termina, tampoco tiene título ninguno. Si quiere obtener el graduado, tendrá que cursar el cuarto. Termina cuarto, reválida. Otra vez prueba externa de control externo. Y nuevamente se divide en dos vías. Vía académica, que conduce al bachillerato, y vía de ciencias aplicadas, que lleva al ciclo medio. Y al final del bachillerato, nueva reválida. Y ahora, ¿qué van a hacer las universidades? ¿Van a dejar como nota la reválida? Pues algunas lo podrán hacer. Pues supongo que otras tendrán que establecer algún tipo de pruebas. Por lo tanto, fijaos bien que esto es una carrera de obstáculos. Sí, frente a lo que decían anterior, de lo que es una enseñanza inclusiva, esto es todo lo contrario. Es una enseñanza disgregadora. Es una enseñanza. Particularmente, y esta es una opinión mía que no tiene por qué compartir nadie, yo creo que hay un dicho, y yo se lo he oído a algunos representantes de la CBI, un país lo dirige aproximadamente un 15%, por lo tanto formemos bien a un 15% y el país funciona. Sentido mercantilista, por lo tanto, válido para él. Y entramos en la segunda fase. Al director le confiere poderes enormes, pero fijaos, aquí hay una trampa, en la confección de los dolores. Pues cuando dice las competencias del director, pues bueno, uno se queda así y dice, no le veo mucha diferencia, no le veo mucha diferencia respecto a la anterior, pero es que aparte aparece un artículo, el 44, que añade un artículo y dice, y este artículo a mí me parece peligrosísimo. Para la realización de las acciones de calidad, el director del centro dispondrá de autonomía para adaptar los recursos humanos a las necesidades derivadas de los mismos. A tal efecto, dispondrá de las siguientes facultades de acuerdo con las condiciones que el gobierno determine. Establecer requisitos y méritos específicos para esos puestos para el personal funcionario. ¿Qué es un programa de calidad? No lo dice la ley. Pero yo, director, establezco un programa de calidad, la voy a aplicar en tercero y cuarto de eso. Tercero y cuarto de eso introduzco un programa de calidad para todos los alumnos. ¿Significa que tengo competencia para decir en tercero y cuarto de eso darán clase a los profesores que yo decida? Yo creo que sí. Con el artículo lo veo claro. Y los interinos que me caen mal, los interinos que no valen, no pueden dar clase ahí. Por lo tanto, ¿y qué situación se genera? Y fijaos bien, y no sé cómo voy de tiempo, y fijaos bien, resulta que esto a uno le entra sospechas y dice, bueno, es que tú, no, vamos a ver, hace poco se nos presenta un real decreto, donde dice que los profesores de escuela de idiomas, un borrador, que los profesores de escuela de idiomas a partir de ahora tienen capacidad para impartir clase en secundaria. Nos lo mandan a los sindicatos nos reunimos todos los sindicatos, de todos los colores. Y dice, ¿a qué viene esto? ¿Algún profesor de escuela de idiomas ha pedido la competencia para impartir en secundaria? Nunca. Al revés puede ser, pero eso nunca. ¿Por qué se adquiere esta competencia? ¿Para qué se les da esta competencia? Después veremos un artículo de la LOMCE donde dice, por necesidades del servicio, se podrá obligar a un profesor funcionario a impartir clase en enseñanzas o etapas diferentes. Y ahora ya van cuadrando una serie de cuestiones. Por lo tanto, un profesor de secundaria que sobre en su centro, un profesor de inglés, voy a citarlo expresamente, podrá dar clase en infantil o primaria de inglés. Queda abierta la puerta. Por lo tanto, fijaos bien que estamos hablando, yo creo, de un desmantelamiento completo
de lo que es el sistema educativo actual. Claro, hay que ir después al desarrollo, pero de momento la ley nos genera. Se ha insistido antes en la capacidad de decisión de la comunidad educativa. Fijaos bien los consejos escolares del centro, vamos a ver algunos apartados. Fijaos bien las dos, voy a ponerlos todos. Las frases de la izquierda de las dos columnas son de la LOE. Artículos 127A y B, aprobar y evaluar, 127E, decidir, 127I, fijar directrices. En la nueva redacción, aprobar y evaluar se queda en evaluar, decidir se queda en informar, fijar directrices se queda en informar. Por lo tanto, efectivamente, cuando los padres dicen nos han fusilado el consejo escolar, tienen toda la razón. No van a pintar nada. Y el otro tema, ya grave, más grave aún para la federación, abre la puerta a la especialización de los centros. Se añaden ahí, los cito, se añaden nuevos apartados 7 y 8 al artículo 121 con la siguiente redacción. Corresponde a las administraciones educativas promover la especialización de los centros educativos públicos de bachillerato en función de las modalidades establecidas en esta ley orgánica, a fin de que dichas administraciones puedan programar una oferta educativa ajustada a sus necesidades. Yo repito, a lo mejor me acusáis de que soy demasiado suspicaz. Si soy demasiado suspicaz, lo siento, pero tengo derecho a serlo. Lo que está claro es que aquí aparece recogida la especialización de los centros, donde un centro puede especializarse en determinado sector. Yo creo que hay ciertas opciones, ya están ocurriendo en estos momentos, si no se han ocurrido. Es muy fácil para determinados centros decir que ellos no tienen programas ahora de diversificación curricular después de mejorar el aprendizaje. Y por lo tanto, como no tiene, mire, su hijo necesita unas atenciones que nosotros no ofertamos. Es una forma. Por lo tanto, queda claro que ahí pongo dos apartados diferentes, lo que dice la LOE y lo que dice la LONCE, sobre esa flexibilidad curricular que se hablaba antes. No tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de otro tipo de flexibilización que no nos gusta nada. Efectivamente, la adaptación curricular debe ser en función del centro y en función de lo que espere. Por lo tanto, sí, esto ya se ha dicho antes, va acabando, sí, termino, sí. Ya se ha dicho antes, es decir, bueno, cuando se utiliza un documento de 1960, que además está manipulado, como ya han dicho antes y no voy a insistir, y se saca del contexto en que se escribió, pues lógicamente debemos pensar que estamos retrocediendo a esa época. La ley, yo creo que maquilla los datos de asentismo y fracaso escolar, los va a maquillar, y no nos da tiempo a hablar de la formación dual, pero sí, quiero terminar con esta ley. A mí me parece una excusa. Y cito 4 elementos. Una obsesión, que insistió mucho, acabar con la asignatura de educación para la ciudadanía. Y mirad, como director he sido un montón de centros y profesor, también fui inspector durante unos años, yo decía, digo, ¿qué obsesión tenéis? Yo en literatura transmito más ideología que el profesor de educación para la ciudadanía. Pero es que el profesor de biología transmite ideología. Si hay un profesor que sea objetivo ante la realidad que está explicando, es un fantasma. Todos tenemos nuestra opinión sobre el concepto. Y yo en literatura transmito ideología. Y el compañero que está al lado también. Seamos de izquierda, de derecha, de centro o de lo que sea, pero transmitimos eso. Una promesa, se ha dicho, concertar centros por diferencia de sexo. Lo dijo claramente. O sea, esto ya no es una sospecha. Es que dice, bueno, si tenemos dificultades, hombre, ahora sí sabemos que determinadas comunidades están presionando para que se blinde en esta ley, el tema de los conciertos, que va más allá de eso. Un deseo, separar centros de élite para una clase privilegiada, que yo creo que es. Y por último, un peligro, y esto nos lo han dicho ya en varias ocasiones, clasificar los centros por sus resultados. Solamente nos van a poner el estatuto, es decir, que sepa el profesorado, como veo por ahí, que creo que hay profesorado, que queda abierta la movilidad geográfica y funcional del profesorado. Puede ser enviado a otra etapa, a otro centro, etcétera, con determinadas circunstancias. Por lo tanto, podemos decir que en estos momentos corremos el riesgo de que el sistema educativo que tenemos dentro de un tiempo no lo conozca, y perdona la grosería, ni su padre. Muchas gracias.